Hola, mi nombre es Erika Gavilanes y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la criminalización de la justicia indígena en el Ecuador, para lo cual se va a realizar un breve análisis introductorio sobre el tema de la criminalización de la justicia indígena en nuestro territorio, ¿no? Y así nosotros podemos decir que es fundamental identificar que el Ecuador es un país garantista de derechos por el contenido de su Constitución del 2008. Pues conforme lo establece nuestra norma constitucional en su artículo primero, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Este se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada, lo que da la certeza y amplitud de la organización del Estado, aceptando la presencia del pluralismo dentro del territorio ecuatoriano. Así también, el artículo 191, inciso 3, habla sobre las autoridades indígenas y establece que el Ecuador existe el pluralismo jurídico, lo que posibilita la presencia de dos ordenamientos jurídicos simultáneos en el territorio ecuatoriano, que contribuyen a alcanzar niveles superiores de oportunidades sociales para los ciudadanos, sin ningún interés particular. Sin lugar a duda, los pueblos indígenas por muchos años vivieron en un modelo colonial donde primó la explotación, la discriminación y tuvieron que asimilar una cultura ajena a su realidad, por lo que los pueblos indígenas hoy en día se niegan a dejar en el olvido sus prácticas ancestrales. Y por las innovaciones de la Constitución del 2008, se logra dar una continuidad a ciertas prácticas que marcan sus diferencias culturales y civilizatorias, como lo es en el ejercicio de la justicia indígena dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Con este preámbulo, me gustaría dejar el precedente de que el ordenamiento jurídico formal del Ecuador acepta la justicia indígena y no existe discriminación alguna sobre las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, pues la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 reconoce a los pueblos indígenas sus facultades jurisdiccionales, y este concepto se potencializa porque el Ecuador se establece como un Estado plurinacional que reconoce a los dos sistemas jurídicos con igualdad, indicando que los dos sistemas jurídicos tienen el mismo nivel de igualdad en la parte práctica. Se puede mencionar que la Constitución del Ecuador, en su artículo 57, numeral 10, los indígenas tienen amplias facultades para crear, derogar, recrear normas internas, así como también en el artículo 171 del mismo cuerpo legal, indica que los colectivos indígenas deben resolver sus conflictos internos aplicando los derechos que se le generaron dentro de la comunidad, con lo que se puede identificar que el Estado, por medio de su norma superior, garantiza y acepta la justicia indígena sin discriminación alguna. Si existen conflictos entre las decisiones de la justicia indígena y ordinaria, no podemos generalizarlo y pensar que alguno de los dos sistemas es deficiente e ineficaz, y en este caso atacar al sistema jurídico ordinario o al sistema jurídico indígena de manera generalizadora, como lo realizan algunos tratadistas del tema. Hay que analizar cuál es el alcance y límite de actuación de cada uno de los sistemas jurídicos que deben coexistir en armonía. Y no es una cuestión de una no superación de un sistema colonial capitalista, pues este ha dejado de existir gracias a los procesos democráticos que se viven dentro de nuestro territorio, pues los pueblos indígenas tienen plena participación y aceptación social,
por lo que no se puede hablar de falta de capacidad de los dirigentes indígenas para solventar los conflictos de sus comunidades. Y hay que aceptar que la justicia indígena no puede vulnerar derechos fundamentales y constitucionales, y la justicia ordinaria, por su lado, no puede involucrarse, cambiar ni reformar la justicia indígena, como así lo menciona el tratadista López en el 2014. Es indispensable mencionar que tanto la justicia indígena como la ordinaria tienen estimadas sus facultades y el verdadero conflicto se da cuando por acciones u omisiones de los individuos de cualquiera de las dos partes se irrespeta lo que la norma manda, permite o prohíbe. Y ahí se generan verdaderamente los conflictos. Por todo lo dicho, no significa que los sistemas de justicia indígena deban funcionar sin ningún control o que se tolere cualquier vulneración de derechos a partir de una justificación cultural. Pero aquello no quiere decir que la Corte Constitucional pueda decidir en abstracto cuál es la competencia material que le corresponden a los sistemas de justicia indígena. Más aún, porque si existe un sistema para establecer límites y el control constitucional mediante acción extraordinaria de protección respecto de las decisiones finales de la justicia indígena. De modo que si se considera que la Corte Constitucional debe determinar en cada caso y a partir de una interpretación intercultural los límites adecuados al ejercicio de la justicia indígena, pero sin destruir su autonomía funcional, determinada en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, especialmente porque consideran que en el artículo 171 de la Constitución no tiene un límite formal respecto a la actuación de los sistemas de justicia indígena, puesto que todos los supuestos de dichas disposiciones deben ser entendidos interculturalmente, debido a la autonomía que el poder constituyente les dio. Centrándonos un poco más al caso de estudio que debemos nosotros analizar, que es el caso de San Pedro del Cañar, podemos decir que sería muy importante escuchar las dos versiones del caso para poder tener un criterio mucho más acercado y apegado a la realidad. Porque según el argumento de los señores abogados, la justicia ordinaria actuó de manera discriminatoria en el momento en el que procesaron a 23 dirigentes indígenas de la comunidad de San Pedro de Cañar. Y de esta manera se vulneraron varios derechos en los que se menciona el derecho a la defensa. Existe una alteración al principio de coherencia entre el debate y la sentencia del Tribunal de Garantías Penales. Además, indica que las decisiones tomadas por las autoridades competentes para el caso obedecen a intereses de carácter político y de dominio de poder. Lo que nos da un preámbulo en el cual nosotros debemos analizar qué es lo que está pasando con los órganos de control, ¿no? También se hace mención las causas por las que el caso regresó a la fase de apelación, estando ya en una instancia de casación, pues el Tribunal de Garantías Penales que dictó la sentencia de culpabilidad invisibilizó la actividad probatoria. Además, la Corte Provincial comete el error de copiar y pegar casi en su totalidad la sentencia del juez de primer nivel, indicando que éste llegaba a un 90% de copia, ¿no? Y en este sentido, ellos ratifican la sentencia, por lo que la Corte Nacional de Justicia indica falta de motivación, invalidando la sentencia, y esto permite que se regrese a la fase de apelación. Además, se argumenta que que no existe delito, ¿no? Porque existen errores por parte del Tribunal de Garantías Penales, pues la Fiscalía presenta una teoría del caso indicando que el señor Sarmiento lidera un grupo indígena, pero el tribunal dicta su fallo no por liderarlo, sino como actor del delito por mano propia. No se consideró
las pruebas del señor Sarmiento, en el cual indicaba que él se encontraba en otro lugar cuando se suscitaron los hechos, así como también no se consideró la falta de sincronía en las versiones de los testigos, por lo que se presume que lo juzgaron por ser dirigente indígena, lo que conllevaría a un acto discriminatorio. Sin lugar a duda, estos elementos presentados por los ponentes del caso nos permiten reflexionar sobre la importancia de la independencia de la justicia para poder actuar de una manera más eficiente, y de esta manera puede existir una armonía y cooperación entre los dos ordenamientos jurídicos, es decir, la justicia ordinaria y la justicia indígena, para poder conseguir la paz, la igualdad que tanto añoramos todos los pueblos, todo el pueblo, ¿no? Muchas gracias.